¿Qué tal? Ya estamos de regreso en La Semilla del Frijol. Vamos ahora a abordar nuestro segundo bloque y es el bloque musical. Vamos a hablar de un grupo, el más grande grupo de la historia, ¿por qué no decirlo? Más grande grupo del rock and roll. Hablamos de los Rolling Stones y vamos a hablar en especial de un disco extraordinario, el Exile of Main Street. Este grupo se dio a la tarea de grabar su primer álbum doble, que a decir, pues era algo muy difícil en esa época. Estamos hablando de principios de los años 70, en que el presupuesto para un álbum doble verdaderamente era exorbitante. Tiene una gran peculiaridad este disco, porque fue grabado en circunstancias muy adversas al grupo. En primer lugar, hablaremos de una enorme crisis financiera por la que pasaba el grupo. Les suben los impuestos en Inglaterra, de alguna forma tienen que verse obligados a salir del país, a evadir de alguna forma los impuestos, y decide la banda trasladarse por completo a Francia, unos a Saint-Tropez, otros al sur de Francia, otros en París, y ahí van siendo colocados. Pero ya traían entre manos el proyecto de la grabación de este disco. Entonces deciden grabarlo en la casa que estaba alquilando Keith Richards al sur de Francia. Esto es pues en la costa francesa, una casa, una mansión enorme con infinidad de cuartos, que incluso tenía una escalera que daba hacia un embarcadero. ¿Por qué no? Si ya tenían embarcadero, ¿por qué no compraron una lancha? Compraron una lancha, por cierto, y entonces en esa lancha, entre los periodos de grabación, que eran bastante seguidos, pues agarraban, se les ocurría subirse a la lancha y salir a navegar por toda la costa francesa, incluso llegar fuera de Francia, a lo que llegaron a llamarlo, por la constancia de esta ruta, llegaron a llamarlo como la calle principal, Main Street. Y dada la situación de que estaban autoexiliados de Inglaterra, pues fue lo que da nombre a este disco, Los exiliados de la calle principal, el Exile of Main Street. En esos momentos, en esa época, Keith Richards estaba pasando tal vez empezó a tomar demasiadas drogas. Es su inicio por este oscuro mundo, y pues de alguna forma lo mantenía despierto en mucho tiempo. Las sesiones de grabación eran exhaustivas, mientras él podía grabar o pasársela tocando una misma canción 20 o 30 veces, y ninguna de las veces iba a quedar bien. Los músicos estaban cansados de esta rutina de Richards. La casa era un verdadero desastre, ya se imaginarán, ropa, platos tirados por todos lados. En algún modo la batería estaba en un cuarto y tenían que trasladar de alguna forma los micrófonos a ese cuarto. En otro cuarto totalmente aparte estaba la guitarra de Mick Taylor, y el amplificador estaba afuera de ese cuarto. Unos durmiendo, otros jugando, los niños por ahí. Incluso había el hijo de uno de los músicos secundarios, se encargaba de liarles los cigarrillos a los músicos, mientras ellos estaban tratando de grabar. Otra adversidad que tuvieron fue que Mick Jagger ya se había casado con Bianca Jagger, y estaban a la espera de un hijo, y constantemente era el trasladarse de Mick Jagger, terminando la grabación en la mañana. En las tardes agarraba camino hacia París para poder acompañar a su mujer y ver el seguimiento del parto. Van transponiéndose una cosa y otra. De repente se decía que había cierta magia en el ambiente, a pesar de pues de todos los conflictos. La gente estaba cansada, la gente estaba fastidiada, la gente no asimilaba ese ritmo de trabajo. El caso es que todo empezaba a funcionar, decían por boca de ellos, empezaba a funcionar cuando volteaba Keith Richards y se veía directamente con Charlie Watts, el baterista. Surgía la chispa, y entonces tocaban la versión, la siguiente, tal vez la última, que era la mejor, y se terminaba grabando. En ocasiones las letras de las canciones no estaban terminadas, sino que dejaron esto para el final.
Una segunda etapa del disco fue llevada hasta Los Ángeles para grabarse en una parte posterior, y es como se viene a editar. Cuando el disco sale por ahí el 12 de mayo de 1972, la crítica se va sobre de ellos, no es muy bien recibido, otra vez critican que sea un álbum doble, y dicen que es un trabajo demasiado disperso. ¿Por qué disperso? Porque acumula una serie de ritmos que va desde el boogie-oogie, va desde el blues, por supuesto, el rhythm and blues, tienen una canción en gospel, tienen canciones country también, en que no hay algo consolidado, como muy concreto en el disco. En un principio va muy bajo hacia las ventas, pero la historia se reivindica con ellos y es catalogado como uno de los 100 mejores discos en la historia del rock and roll. Esto es el Exile of Main Street. Hay un video extraordinario que narra toda esta historia y este infierno por el cual hayan pasado los Rolling Stones. Y es el resultado de nuevamente que del caos pueden salir cosas extraordinarias. A lo mejor no es la mejor recomendación, pero podemos decir que a veces resulta. El disco es verdaderamente toda una representación de ese mismo caos. Yo creo que quien lo haya ilustrado entendió perfectamente la esencia del mismo disco. Exile of Main Street de los Rolling Stones. Regresamos en un momento en La Semilla del Frijol. Gracias.